¿Qué tal, hermanos? Estamos de nuevo compartiendo un video con ustedes. Tenía ya mucho tiempo sin subir contenido. Estuve también varias semanas en un apostolado especial con enfermos de COVID en hospitales, por lo cual pues no me pude dedicar de lleno ni a la actividad parroquial ni a otros asuntos. He estado leyendo comentarios, por lo cual les pido también que se suscriban al canal, que activen la notificación, que compartan. Me ha impresionado pues leer comentarios de otros países, de España incluso, con preguntas, con comentarios, con recomendaciones, con peticiones. Y esto me ilumina para seguir haciendo videos acerca de las inquietudes que se tienen. A veces no me doy el tiempo entre los grupos y la parroquia de preparar pues contenido para el canal. Sin embargo, me ilumina mucho los comentarios, las peticiones, las preguntas que me hacen. Hoy quisiera hablar de un tema que poco se ha hablado, que hay comentarios, más bien opiniones, muchas en el internet, pero que poco se ha hablado con claridad, con fundamentos, basado en los documentos de la iglesia. Mucha gente se refugia en los comentarios de un religioso, de un orador, de un predicador famoso, conocido, como si fuera palabra de Dios, y no lo es. Otros se refugian pues incluso en sacerdotes o hasta en obispos, que podemos cometer errores en nuestras opiniones. Vamos a lo que nos dice la iglesia. En su conjunto, dos cabezas piensan mejor que una, y donde dos o más se reúnen en mi nombre, estoy yo. Lo que la iglesia en comunión ha decidido, ha adoctrinado, nos ha manifestado en torno a la verdad y la vivencia de los sacramentos, creo que es donde deberíamos de poner nuestra atención. Y el tema que nos atañe pues mucho, que se ha preguntado mucho, ha causado mucha controversia, inquietud, molestia, disgustos, peleas, es el tema de la comunión en la mano. Y que si está bien, que si no está bien, que si es pecado, que si no es pecado, que si me pueden negar la comunión. Entonces vamos a hablar primero de este punto, lo que nos dice la doctrina de la iglesia, y vamos a hacer unos comentarios que quisiera yo invitarles y exhortarles a escuchar. Antes de seguir adelante con el video, quisiera pedirles que no esperes que favorezca tu opinión este video. Más bien, deja de lado ya la opinión que traes, la postura que traes, y escucha con atención lo que la iglesia nos pide. Escucha esta invitación también que te hago a la luz de estos documentos de la iglesia, y, y toma pues que este video, este contenido, nos ayude a vivir en comunión. Vamos a hablar acerca primero de algunos documentos. En este caso tenemos el Código de Derecho Canónico, que es la ley, digamos, suprema de la Iglesia, la ley escrita, doctrinal. Es donde se nos habla de los derechos y los deberes de los fieles, de los sacerdotes, de los religiosos, aunque ellos tienen su regla, pero aquí se dan los fundamentos o lo que se debe cumplir en la vida pues de los fieles creyentes consagrados. El derecho canónico pues nos manifiesta derechos, deberes, incluso algunas penas, algunas faltas, y lo que nos puede hacer perder la comunión en la iglesia. También hablaremos de la instrucción Redemptionis Sacramentum, el sacramento de la redención. La instrucción significa algo que tenemos que hacer, o cómo se debe hacer explica la manera de hacerlo. La instrucción general del misal romano, que es la que nos explica, nos va dando las directrices del misal romano, que es el libro en el que se lleva en la celebración eucarística, en la misa. Entonces, ¿por qué me paro? ¿Por qué me siento? ¿Qué significa esto? ¿Qué se debe de usar? ¿Qué se debe decir? ¿Qué no se debe decir? Todo fiel debería de conocer esta instrucción. Estos documentos los podemos encontrar sin problema y fácilmente en cualquier buscador por su nombre: Código de Derecho Canónico, Instrucción General del Misal Romano, Redemptionis Sacramentum o Sacramento de la Redención, Instrucción. Y nos va a mandar principalmente a la página del Vaticano, vatican.va, y ahí podemos revisarla. También está en algunas aplicaciones, podemos también conseguirlas en físico.
Y por último, otro documento, una circular, es decir, un comunicado tanto de la Conferencia del Episcopado Mexicano como de mi diócesis, Guadalajara, Jalisco, en México. Cada quien tendrá en su país, en su diócesis, comunicados circulares por parte de su obispo. En el libro cuarto del Derecho Canónico, titulado La función de santificar de la Iglesia, en la primera parte de los sacramentos, el Código 481 dice: corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar o definir lo que se requiere para su validez, los sacramentos, y a ella misma o a otra autoridad competente, de acuerdo con el canon 838, es decir, acerca de dar normas litúrgicas, corresponde establecer lo que se refiere a su celebración, administración y recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su celebración. En este caso, pues, la Iglesia, en su autoridad suprema, o estas secciones que el Papa hace para la vivencia de la liturgia, o a quienes les encarga publicar un documento o modificaciones acerca de la liturgia, es quien nos indica qué se ocupa para que la administración, la celebración sea válida y cómo se debe celebrar, no cada quien como quiera. Canon 842, pues un bautizado no puede recibir los sacramentos. El bautismo es la puerta a los demás sacramentos. Canon 843, los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Esta frase, este canon, muchas personas lo han difundido, lo han dado a conocer, pero se han quedado con una frase nada más. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos. Y ya. Y muchos incluso pueden llegar a reclamar: es que usted no me puede negar. Y causando escándalo, dificultad, problemas, divisiones, se hacen de más gente. Es que la iglesia, la ley de la iglesia dice que no se puede, y van y reclaman y hacen un meeting. No está bien. Además, entendamos lo que implica esto. No pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno. Estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho. Una prohibición, una persona que vive en unión libre, pues tiene una prohibición del derecho. Una persona que ha renegado públicamente de su fe, que ha perdido la comunión con la iglesia, pues no puede recibirlos. Una persona que viene en estado inadecuado de ebriedad, de drogas, pues no puede recibirlos. De modo oportuno, no solamente que sea una buena hora, que sí esté el sacerdote o un ministro, que sí haya hostias en el sagrario, no sé, en este caso de la comunión, hablando nosotros en este caso de la comunión. Y dice que estén bien dispuestos, no solamente que sepan lo que es el sacramento o que quieran recibirlo o que se hayan confesado, sino también este canon nos habla ya de que una persona que pide un sacramento es porque ya se ha preparado para él. No puede llegar quien sea y quiero recibir la comunión. Y si no has hecho la primera comunión, no te has preparado. El derecho pide que haya una preparación y que se tenga certeza de que la persona ha sido preparada, instruida en lo que va a recibir, comprenda lo que va a recibir. Entonces, si tú no tienes una preparación previa, si no comprendes, pues no puedes recibir el sacramento. Entonces, este canon ya nos habla de una persona que se ha preparado, no solamente que sepa que la hostia es cuerpo de Cristo y ya, que sepa responder esa pregunta y sacarla bien en el examen, sino que sepa, a ver, ¿para qué comulgo? ¿Qué significa la comunión? Comunión con Jesús, comunión con Dios y comunión con la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Si no tengo esta disposición de ser uno con Cristo, de entrar en comunión con Cristo y con la iglesia, no tengo una disposición recta o correcta. Entonces, este canon ya nos habla de que no se le puede negar, pero a alguien que tiene una disposición de recibir lo que la iglesia da, que en este caso pues es la comunión, esa presencia de Cristo eucarística que nos lleva a la comunión con Él y con la iglesia, cuerpo místico de Cristo.
Comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano de febrero del 2020. Se suspenden los saludos con contacto físico, no se suprime el rito de la paz, sino el saludo físico. En el mismo sentido, se considera muy conveniente que la Sagrada Comunión durante la eventual emergencia sea distribuida en la mano y no en la boca, según las normas de la Iglesia. Se considera muy conveniente. No se está obligando a nadie, pero es conveniente. Ya desde febrero, aquí me parece que en marzo fue cuando ya se agudizó más la pandemia aquí en México, pero ya desde febrero, a finales, la Conferencia del Episcopado Mexicano pide estas directrices. La instrucción Redemption y Sacramentum. Bueno, antes quisiera la circular del 14 de junio aquí en Guadalajara, la diócesis, en México. Junio de 2020, a la comunidad diocesana les pido, por ende, que se implementen las siguientes disposiciones. Dice aquí el cardenal, nuestro obispo diocesano, y da algunas, enumera varias disposiciones. La número 5 dice, al dirigirse a recibir la Sagrada Comunión, se pide que haya personal para distribuir gel sanitizante antes de la comunión. Asimismo, que se respete la sana distancia y que se siga organizando de manera adecuada la distribución del cuerpo de Cristo en la mano. El obispo lo pide, no obliga, ni dice se tiene que hacer, dice pido a la comunidad diocesana les pido. El número 6 dice el sacerdote deberá usar cubrebocas para dar la comunión y el gel sanitizante antes de distribuirla. Las circulares posteriores se siguieron emitiendo circulares y retomaban estos puntos. Tenían algunas variantes como el número de fieles en las iglesias, en los templos y decía que se mantienen las medidas ya conocidas. Así aquí en esta diócesis. Retomaremos pues un comentario acerca de esto. La Redemption y Sacramentum en el número 90 dice, los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la Conferencia de Obispos, con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulga de pie, se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia que deben establecer las mismas normas. Es decir, antes de recibir la comunión, se hace una genuflexión, un sentido de adoración, doblar la rodilla derecha al piso para llegar pues ahora sí a la comunión, un gesto de adoración. Se recibe la comunión, se dice amén y se recibe la comunión. Quienes no pueden hincarse, doblar la rodilla al piso, hacen una reverencia, se acercan y dicen amén. La mayoría de gente no lo hace. Al menos en las comunidades que me ha tocado estar, se les va instruyendo y ya mucha gente lo va haciendo, pero creo que en su mayoría no lo hacen y debería de hacerse. Es un gesto importante y es un gesto de adoración antes de entrar en esa comunión con Jesús. En la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Nos recuerda y retoma textualmente lo que dice el derecho. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Un punto muy importante. No es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillada o de pie. Arrodillado o de pie. Aquí dejamos este punto para comentarlo después de este siguiente párrafo, de estos dos siguientes párrafos. Número 92. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Dice en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, en este caso la comunión en la mano.
Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniéndole en las manos las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano. ¿Quién determina si existe peligro o no? El sacerdote, el que celebra. La instrucción general del misal romano número 161 dice: si la comunión se recibe solo bajo la especie del pan, el sacerdote, teniendo la hostia un poco elevada, la muestra a cada uno diciendo: el cuerpo de Cristo. El que comulga responde amén y recibe el sacramento en la boca o donde haya sido concedido en la mano, según su deseo. Quien comulga inmediatamente recibe la sagrada hostia, la consume íntegramente. Dice inmediatamente, quien comulga inmediatamente recibe la sagrada hostia y la consume íntegramente. No se va a su lugar, no se aleja un paso, dos, tres, no se da la vuelta. Ahí se debe de consumir. Esto es muy importante. ¿Y quién debe velar por el cuidado de la Eucaristía? Todos los fieles. A lo mejor el sacerdote se le escapa alguno y los demás fieles, alguien si está atento, si alguien ve que alguien guarda la comunión en su bolso o en la ropa o en medio del cubreboca, tenemos que estar atentos. El deber de cuidar la Eucaristía es de todos, principalmente del sacerdote, pero es de todos. Ahora sí, vamos a comentar lo que ya hemos leído. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de modo oportuno. Ya comentábamos, una persona que se ha preparado, que comprende lo que es la comunión con Cristo y con la Iglesia. En la distribución de la Sagrada Comunión no se le puede prohibir. No es lícito negar la comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Ahí está. Muchos van a decir, pues no es lícito. Esta es la ley. Es lo que dice la ley. Sin embargo, nos podemos equivocar, los sacerdotes, los obispos, los fieles, quien sea. Y entonces aquí es donde entra un criterio muy importante, la caridad, el escándalo, el diálogo, la comunión. ¿Qué es lo que voy a hacer? La comunión con Dios y con la Iglesia. Entonces yo tengo que tener esta disposición de entrar en comunión con Dios y con la Iglesia. Que la Iglesia es mi párroco, la Iglesia es el del coro, la Iglesia es mi hermano que está a un lado de mí. Comunión. Entonces, si por su error el sacerdote me niega la comunión por quererla recibir en la boca o por quererla recibir de rodillas, ahora viene mi decisión. Él cometió un error. Yo puedo cometer un acierto o un error. ¿Un error cuál sería? Pues ponerme ahí a discutir, a gritar, que todo el mundo se va a dar cuenta y a lo mejor me van a criticar a mí o van a criticar al padre o me voy a enojar y voy a gritar o más gente se va a unir a mí o al sacerdote. Voy a causar un escándalo, una división, voy a hacerme de más gente para ir a pelear al padre, voy a ir a decirle al obispo. Es decir, un error de uno se comparte. Y ahora viene un error de otro y se comparte. Va a haber ya quien critique, quien se una, quien diga que no. Entonces, hemos de ser muy prudentes en la comunión. Si yo me acerco a la comunión, quiero la comunión con Dios y con la Iglesia. Y si alguien comete un error en ese ínter, pues que no caiga yo en un segundo, en un siguiente error o haga mayor el error que ya cometió en este caso el ministro o el sacerdote. Veamos pues en bien de la caridad, seamos misericordiosos, llevemos con paciencia los defectos de los demás. Si el sacerdote pues no conoce o no quiere llevar esta disposición, pues veamos. Ahora, dice, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibirla en la mano, en los lugares donde la conferencia lo haya permitido, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Y aquí este
este párrafo pienso yo que es uno de los más importantes, que ha causado la división, la discordia, los comentarios, las opiniones. Dice, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. La palabra siempre no da lugar a cuando se permita, cuando digan, cuando no haya pandemia, cuando sí haya. La palabra siempre no es ambigua, es siempre. El fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Me pueden negar la Sagrada Comunión por el hecho de querer recibirla en la boca o de rodillas? Los documentos nos dicen que no. Sin embargo, esta es la ley. Y podemos caer en un fariseísmo. La ley por la ley. En vez de pensar en la caridad, en la misericordia, en la comunión con Dios y con la iglesia. Vuelvo a decir, esta es la ley. Pero no seamos fariseos que queramos la ley por la ley y usted debe de cumplir y tú te has puesto a ver si estás cumpliendo tú la ley como para poder exigirle al otro que cumpla exactamente al pie de la letra la ley. Este es un momento particular, la pandemia. Yo sé que no te va a ayudar y ya has escuchado comentarios acerca de que en los inicios de la iglesia se usaba pan, que Cristo lo pasó a sus discípulos y ellos entre ellos se lo pasaban, o que había personas que distribuían o que incluso llevaban a los enfermos. O yo les he dicho a personas, hoy es relativamente reciente el uso de las hostias, esa forma muy planita, redondita, fácil de guardar, de distribuir. Es relativamente nueva en la vida de la iglesia. Antes era el pan ácimo. Y algunas veces, por ejemplo el Jueves Santo, en algunos retiros, algunos sacerdotes, yo he elaborado pan ácimo, de harina pues sin levadura, y no se puede distribuir en la boca, no puedo estar metiendo yo los dedos a la boca de cada quien, además de que no se pega en la lengua. Entonces se cae el pan, se da en la mano y uno lo consume. Y yo preguntaba, a ver, si se te va a dar en la mano, ¿no lo vas a consumir? O un enfermo, comunidades parroquiales que tienen 20,000, 40,000, 60,000 habitantes, tienen muchísimos enfermos. El sacerdote, por más que diario se pusiera a visitar enfermos, pues tendría que dejar confesiones, apoyo a grupos, temas, reuniones, para poder asistir a todos los enfermos. Y quién sabe si lo logre hacer. Entonces, los ministros extraordinarios de la comunión la llevan a los enfermos. El sacramento de salvación, el pan de vida. Y yo me pregunto, esas personas el día que enfermen no van a comulgar porque la mano que les está llevando el pan de vida no está consagrada. Es una pregunta interesante. ¿Realmente dónde está el valor de lo que estás recibiendo? Ahí en el hospital, en el área de COVID, recuerdo a una persona pues que le llevé la comunión, le dije, ¿puede comulgar? Sí, me dijo, le volví a preguntar, ¿sí puede recibir la comunión? Sí. Puse la comunión en su boca, esta persona empezó a mover la boca y empezó a decir, no puedo, con la comunión dentro. Yo ya le había puesto algo de agua con una jeringa que tenía ahí. La mayoría de los enfermos, por el oxígeno, se les reseca la boca y la nariz. Con un poco de agua basta, pero esta persona no. Le dije, y hacía así con la mano. Le dije, tómela, tómela. Ya la sacó de su boca y le dije, no tiene que comérsela toda. De un jalón, le dije, vaya por partes. Y me dijo, no tengo dientes. Y yo le dije, no, no se preocupe, con paciencia, como pueda. Y entonces le daba así como chupadas, con los labios le quería romper y no podía. La hostia pues ya estaba algo remojada también por el agua que había puesto, sin embargo seguía con cierta firmeza. Ella ahí estaba chupándole, la alejaba de su boca y decía, perdóname Señor, y volvía a consumir. Entonces yo la tomé con mis manos, traía mis guantes y entre enfermo y enfermo hay la posibilidad de limpiarme las manos, de desinfectarme. La tomé, la sumergí en agua y se la volví a dar. Le dije, como pueda, con calma, porque si yo lo hacía, a lo mejor o le daba de más o le daba de menos. Y ella poco a poco fue así, a chupadas,
comiéndose el cuerpo de Cristo. Y decía, perdóname Señor, y lo seguía comiendo. Y yo pensaba, ¿cómo mirará Dios a esta persona? Como un niño. Yo veía como un niño inocente, como un niño avergonzado, porque no puede, porque no sabe, porque no tiene dientes, pero que sin embargo está comiendo. Es decir, un padre ve que su hijo a lo mejor no puede morder, dar una grande mordida, o que no puede comerse todo o beberse todo de jalón, pero está ahí a cucharaditas. Y el padre se alegra porque ese alimento lo va a fortalecer en su salud. Y yo veía a esta persona y me daba alegría, aunque tenía vergüenza, aunque sentía pues a lo mejor que estaba cometiendo una falta, estaba alimentándose del pan de la vida en un hospital. Una persona mayor que no sabemos si iba a librar la enfermedad o no, estaba alimentándose del pan de la vida como podía. Y yo estoy seguro de que Dios estaría muy contento de que aquella persona se estuviera alimentando como fuera, como pudiera, a poquito, de poquito en poquito. Creo, hermanos, es cierto, los documentos nos dicen esto, y sin embargo les pido que reflexionen acerca del panásimo, acerca del estar enfermo, de recibir la comunión por manos de un ministro. Todo esto, pues, la finalidad de la Eucaristía, ¿cuál es? Alimentar. No importa pues si las manos son unas o son otras, si la hostia es pequeña o grande, la finalidad es alimentar. Y yo les pido, hermanos, que reflexionemos. El sacramento de la comunión es para entrar en comunión con Dios y con la iglesia. Se dice que Dios, los que más les agrada, lo que más le agrada a Dios no es el pobre, que mucha gente lo es porque quiere serlo. No es el enfermo, no es el abandonado, no es el que sufre, es el obediente. Porque el obediente se asemeja a Cristo, que padeció soledad, que padeció dolor, que padeció sufrimiento, que padeció burlas por ser obediente. Pues se dice que lo que más le agrada a Dios es el que obedece, incluso hasta la muerte. La obediencia te puede llevar a caminar con la cruz incluso hasta la muerte. Entonces, la obediencia que se manifiesta, en este caso, en la autoridad del obispo, en la autoridad del sacerdote, que representa esa presencia de Dios en una comunidad particular. Recordemos los grandes santos como San Pío de Pietrelcina. Sus superiores le prohíben confesar públicamente, celebrar la Eucaristía públicamente, y él acepta. Y Dios hace crecer en él los dones, como la bilocación. Estaba en su celda y al mismo tiempo estaba visitando enfermos. 2 lugares al mismo tiempo, porque fue obediente. Entonces les invito pues a la obediencia, a mirar la comunión. Es decir, a lo mejor tus comentarios, tu pelea con el sacerdote, tu discusión, tu reclamo va a causar divisiones, va a causar sentimientos. Entonces es temporal. Además de que podemos reflexionar, pues, de que antes en la vida de la iglesia, o de que el día que haya un ministro, o el día que se distribuya el pan ácimo, pues así es la comunión. Reflexionemos pues en el misterio de la comunión, ojalá que esto nos ayude. Ciertamente una cosa es lo que el derecho nos permite y nos da, así como en el derecho civil, el derecho me permite esto, pero no significa que de hecho lo tenga que hacer o reclamar. A veces conviene de una manera, a veces no. Espero que reflexionemos mucho en la comunión de la iglesia, en la comunión de mi comunidad, en el vivir la caridad, y sigamos adelante. Vuelvo a decir algo que decía, que ya mencionaba al inicio. Muchas personas se han dejado llevar por las opiniones de personas, de oradores que tienen muchos seguidores, de algún sacerdote, de algún obispo incluso, pero no es pues la doctrina oficial de la iglesia, o visiones que algunos que ni siquiera son santos
han tenido, que es un pecado, que Dios le molesta, que se reciba la comunión si no es de manos de un sacerdote. No es la doctrina de la iglesia, no es la doctrina del evangelio. Entonces les pido pues que miremos lo que realmente nos pide la doctrina, acerquémonos al catecismo, acerquémonos a estos documentos y vivamos la caridad, la obediencia, la paciencia, las obras de misericordia, llevar con paciencia los defectos de los demás y pensemos en esto, la comunión, ¿qué es? Comunión con Cristo, comunión con la iglesia, busquen el diálogo. Acérquense y no caigamos en la tentación de alejarnos de Dios. Un monje de los primeros siglos de la Baja Edad Media decía que hay tentaciones a la gracia, tentaciones que nos alejan de Dios. Y este tiempo puede ser una tentación, que que en tu parroquia no se da la comunión en la boca o no te quieren dar la comunión en la boca, vas a dejar de comulgar. Eso quiere el demonio, que te alejes de Dios. Entonces, no caigamos en estas tentaciones y si alguna falta hubiera, que no lo creo pues porque la comunión, como decíamos, se hacía con el pan ácimo y se puede seguir haciendo con el pan ácimo, pues la responsabilidad caería sobre la autoridad de la iglesia, en este caso tu sacerdote, obispo o conferencia. Pero reflexionemos pues en lo que es la comunión con Dios, con la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Hermanos, espero que este video nos ayude a reflexionar, a vivir la caridad y sigamos perseverando en nuestra cercanía y comunión con Dios. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.